Hola, buen día. Este trabajo es presentado por Joan Bedoya, Orledis Bautista, Nolis Gelis, Ferney Gelis, Víctor Peralta y mi persona, Jairo Augusto López Flores. Pertenecemos a la ficha 52487 de la asignatura Termodinámica y Fluidos con la docente Adriana Cecilia Benítez Cubaque. Vamos a iniciar a explicar nuestro trabajo de el ACA, en el cual pues el estudio de fluidos en movimiento es esencial en ingeniería, biomedicina y física. Nos ayuda a entender y predecir el comportamiento de los líquidos y gases bajo distintas condiciones mediante principios como la ecuación de continuidad, el teorema de Torricelli y la ecuación de Bernoulli. Estos conceptos son claves para diseñar sistemas eficientes desde tuberías industriales hasta el flujo sanguíneo. El objetivo general de este trabajo es analizar los principios y ecuaciones fundamentales que describen el comportamiento de los fluidos en movimiento y su aplicación en ingeniería, biomedicina e industria. Nuestros objetivos específicos son los siguientes: explicar la ecuación de continuidad para sistemas de tuberías, describir el tubo de Venturi y su uso en medición de flujo, interpretar la ecuación de Bernoulli en diseño de aeronaves y sistemas de ventilación, analizar la viscosidad y su importancia en maquinaria y lubricación, evaluar el teorema de Torricelli en sistema de riesgo y tanques. Bueno, por este lado tenemos nuestro mapa conceptual, el cual dice que los fluidos en movimiento son estudiados mediante diversas ecuaciones y conceptos que describen su comportamiento y propiedades. Por este lado tenemos la ecuación de Bernoulli, que habla sobre la relación entre la presión, la velocidad y la altura de un fluido. Tenemos como su principio basada en la conservación de la energía. Tenemos la fórmula y las aplicaciones. Tenemos el teorema de Torricelli que nos dice que la relación entre la velocidad del fluido y la altura de un fluido en un tanque, ¿listo? Tenemos su principio, su fórmula de aplicaciones. Nos dice que la velocidad de desagüe es la misma que la de una partícula caída desde la misma altura. Tenemos por acá la fórmula y las aplicaciones: predicción de velocidades de salida de líquidos en recipientes abiertos. Por este lado tenemos la viscosidad, medida de la resistencia de un fluido al fluir. Tenemos su concepto: más viscoso significa mayor resistencia al flujo. Las influencias afectan la velocidad de flujo y el diseño del sistema. Mediciones: medida utilizando viscosímetros y reómetros. Fluido sanguíneo: movimiento de la sangre a través del sistema circulatorio. Características: influido por el diámetro del vaso, viscosidad y presión arterial. Importancia: es esencial para el transporte de nutrientes y oxígeno. Factores: viscosidad, presión arterial y resistencia vascular. Tubo de Venturi: instrumento que utiliza la ecuación de Bernoulli. Diseño: posee un estrechamiento en el medio del tubo. Aplicaciones: medición del caudal de líquidos y gases. Ventajas: simple, económico y fácil de mantener. Ecuación de continuidad: describe cómo la velocidad de un fluido cambia con la selección transversa. Principio: la masa de un fluido es constante a lo largo de una tubería. La fórmula: las aplicaciones utilizando en la ingeniería para diseñar sistemas de tuberías. ¿Qué son los fluidos en movimiento? Entonces nos dice que los fluidos en movimiento, ya sean líquidos o gases, cambian de forma al aplicarse una fuerza y se estudian para entender su comportamiento en sistemas como tuberías y el sistema circulatorio. Estos estudios son cruciales en ingeniería física y biología para optimizar sistemas que dependen del flujo de fluidos. La ecuación de continuidad asegura que el flujo volumétrico sea constante en un sistema cerrado, expresando como A1B1 igual a A2B2. Por ejemplo, en tuberías, si una sección se estrecha, la velocidad del fluido aumenta. El tubo de Venturi mide la velocidad de flujo utilizando la relación entre velocidad y presión. Es usado en carburadores y sistemas de medición de flujo. Por otro lado, tenemos la ecuación de Bernoulli.
Relaciona presión, velocidad y altura de flujo. Se aplica en el diseño de alas de aviones y sistemas de ventilación. Tenemos la viscosidad. Es la resistencia de un fluido al movimiento. En la industria, la viscosidad de lubricantes es vital para el buen funcionamiento de las máquinas. El teorema de Torricelli. La velocidad de un fluido que sale por un orificio es igual a la que tendría un objeto al caer desde la altura de un fluido. Acá tenemos pues nuestra fórmula. Se utiliza en tanques y sistemas de riesgo. También tenemos nuestro flujo sanguíneo estudiado en ingeniería biomédica. Es crucial para diseñar dispositivos médicos como bombas de corazón artificial, manejando el flujo de sangre de manera eficiente. Esta fue nuestra infografía. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Nolizulay Geli Soto. Hago parte del grupo de trabajo de la asignatura Termodinámica y Fluidos, identificada con número de ficha 52487. En este video voy a hacer un experimento acerca del tema fluidos en movimiento, para el cual voy a necesitar los siguientes implementos: un recipiente con agua, un atomizador con alcohol, un encendedor y un recipiente de vidrio cilíndrico. El primer paso que voy a hacer es aplicar alcohol dentro del recipiente. Luego le voy a encender el fuego, el cual va a generar dióxido de carbono, para así generar una turbulencia con el agua al momento de introducirlo en el recipiente. Luego de generar la turbulencia, como resultado vamos a obtener un fluido en movimiento con turbulencia. Le enciendo el fuego y así tenemos nuestro fluido en movimiento con turbulencia. Muchas gracias. Tenemos un depósito de agua ubicado a 4 metros de altura, con un pequeño orificio en su base. Nuestra tarea es calcular la velocidad con la que el agua sale por el orificio y cuántos litros por segundo salen, si el área del orificio es de 0.01 metros cuadrados. Paso 1. Cálculo de la velocidad de salida. Usaremos el teorema de Torricelli, que dice que la velocidad del agua al salir de un orificio se puede calcular con la fórmula, donde v es la velocidad en metros por segundo, g es la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo, y h es la altura del agua sobre el orificio, que es 4 metros. Calculamos. Por lo tanto, la velocidad del agua al salir del orificio es de 8.86 metros por segundo. Cálculo del caudal volumétrico. El caudal volumétrico nos dice cuánta agua sale por segundo y se calcula con la fórmula, donde Q es el caudal en metros cúbicos por segundo. A es el área del orificio, que es 0.01 metros cuadrados. V es la velocidad que acabamos de calcular, 8.86 metros por segundo. Entonces, para convertir esto a litros por segundo, multiplicamos por 1000. En conclusión, el agua sale por el orificio con una velocidad de 8.86 metros por segundo y el caudal es de 88.6 litros por segundo. En conclusión, el análisis del comportamiento de los fluidos en movimiento es clave para resolver problemas prácticos en muchas áreas del conocimiento y la industria, desde la regulación del flujo en un sistema hidráulico hasta la dinámica del flujo sanguíneo. Las ecuaciones que describen los fluidos nos ayudan a diseñar y optimizar sistemas. Herramientas como la ecuación de continuidad, el teorema de Torricelli y la ecuación de Bernoulli no solo explican cómo se comportan los fluidos, sino que también nos permiten controlar y predecir su comportamiento bajo diferentes condiciones. Esto hace que el estudio de los fluidos en movimiento sea esencial para el avance tecnológico y la mejora de sistemas críticos en nuestra sociedad.